En el principio, Dios creó al primer hombre, Adán, y a la primera mujer, Eva. Ellos vivían en el jardín del Edén, un lugar perfecto donde podían caminar, trabajar y vivir sin dolor ni cansancio, y donde podían escuchar la voz de Dios sin miedo ni distancia. Sin embargo, ellos desobedecieron el mandato de Dios y comieron del fruto que Él les había prohibido. Esa desobediencia trajo el pecado al mundo y como consecuencia fueron expulsados del Edén. Ya no vivían en ese lugar perfecto, sino en una tierra donde había esfuerzo, trabajo duro y dificultades. Aún así, Dios seguía con ellos y los acompañaba fuera del jardín. Con el tiempo, Eva quedó embarazada y dio a luz a su primer hijo. Lo llamó Caín y lo recibió con alegría, porque sabía que cada vida era un regalo. Años después tuvo otro hijo, a quien llamó Abel. Los dos niños crecieron fuera del Edén, escuchando de sus padres historias sobre cómo era aquel lugar del que ya no podían volver. Adán y Eva les enseñaron sobre Dios, sobre cómo había creado todo y sobre la importancia de obedecerlo. Ellos sabían que aunque el mundo ahora era diferente, Dios seguía siendo el mismo. Cuando crecieron, Caín y Abel eligieron diferentes formas de trabajar. Caín se dedicó a cultivar la tierra. Él sembraba, regaba, cosechaba y pasaba muchas horas bajo el sol. Sentía que el fruto de la tierra representaba su esfuerzo y dedicación. Por otro lado, Abel se dedicó a cuidar rebaños. Pasaba sus días observando a los animales, guiándolos, alimentándolos y protegiéndolos. Cada uno trabajaba en lo que conocía y en lo que podía aportar. Un día, ambos decidieron presentar una ofrenda a Dios. Caín llevó frutos de la tierra, de su cosecha. Abel, en cambio, llevó lo mejor de su rebaño, los primeros y más sanos animales que tenía. Dios vio lo que cada uno ofrecía, pero Él no mira solamente lo externo, sino la intención detrás de cada acto. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque había sido dada con sinceridad, entrega y humildad. La ofrenda de Caín, sin embargo, no fue recibida de la misma manera. Y no fue porque sus frutos fueran malos, sino porque su corazón no estaba entregando lo mejor ni lo hacía con verdadera disposición. Esto produjo en Caín sentimientos muy fuertes. Primero sintió tristeza, luego frustración, luego enojo y finalmente envidia. Él comenzó a compararse con su hermano. Empezó a pensar que Abel había recibido algo que él merecía. En vez de reflexionar sobre sí mismo y sobre lo que podía mejorar, dejó que la envidia creciera en su interior. Dios habló con él y le dijo que si hacía lo correcto, también sería aceptado, pero que si permitía que el enojo lo dominara, el pecado lo controlaría. Dios le advirtió que él debía dominar esos sentimientos antes de que lo dominaran a él. Pero Caín no escuchó la advertencia. Pasó el tiempo y esos sentimientos no desaparecieron, sino que se hicieron más fuertes. Un día, Caín habló con Abel y lo invitó a ir al campo. Allí no había nadie más, no había testigos. Caín dejó que su envidia lo guiara y atacó a su hermano, quitándole la vida. Fue el primer asesinato en la historia de la humanidad. La vida de Abel terminó de manera injusta y repentina, mientras que Caín quedó frente a una realidad que no podía esconder. Dios le habló nuevamente y le preguntó: ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió diciendo que no sabía y que no era responsable de su hermano. Pero Dios ya sabía lo que había ocurrido. Dios le dijo que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, pidiendo justicia. Dios no destruyó a Caín, pero sí le dio una consecuencia muy seria. La tierra que antes le daba fruto, ahora sería difícil para él. Se convertiría en un fugitivo, en alguien que no hallaría reposo fácilmente. Pero aún así, Dios puso una marca sobre él para que nadie lo matara. Es decir, incluso en medio del castigo, Dios mostró misericordia. Caín se alejó,
formó su propia familia y construyó ciudades con sus descendientes. Pero su vida nunca volvió a ser la misma, porque para él no existía lugar donde pudiera escapar de la memoria de lo que había hecho. Mientras tanto, Abel fue recordado como un hombre que ofreció su vida con un corazón sincero. La historia nos muestra que la envidia y el rencor pueden crecer en el corazón si no los detenemos a tiempo. Enseña que no importa solamente lo que ofrecemos o lo que hacemos, sino desde qué intención lo hacemos. Dios mira el corazón. También muestra que las decisiones que tomamos tienen consecuencias y que el daño que se hace a otro nunca queda sin peso. Después de la muerte de Abel, la familia de Adán y Eva tuvo que enfrentar una realidad difícil. La pérdida de un hijo es una herida profunda, y más aún cuando fue causada por el propio hermano. Eva lloró a Abel no solo por haberlo perdido, sino porque su muerte era un reflejo claro de lo que el pecado había traído al mundo. Adán cargó también con pesar, porque él había escuchado directamente la voz de Dios, había vivido en el Edén y sabía lo que se había perdido. La desobediencia no solo había afectado a él y a su esposa, sino que ahora estaba afectando a sus hijos y a las generaciones que vendrían después. Caín, por su parte, vivió el peso de su decisión. Él sabía que lo que había hecho no tenía arreglo. No existía una forma de revertir la muerte de Abel. No había manera de volver atrás y corregir lo ocurrido. Ese sentimiento de carga constante fue parte de su vida. Dios le había dado una marca para que no fuera matado por otros, pero esa marca no era una protección de honor, sino una señal de advertencia. Caín fue condenado a ser errante, a no tener un hogar fijo, a sentir que nunca pertenecía completamente a ningún lugar. Y aunque llegó a edificar ciudades y tener descendencia, la memoria de su acto lo acompañó todo el tiempo. Mientras tanto, Dios bendijo a Adán y Eva con otro hijo, llamado Set. Este hijo no reemplazaba a Abel, porque nadie reemplaza a nadie, pero sí representaba continuidad, esperanza y un nuevo camino. A partir de Set y de su descendencia, se comenzó a ver una línea de personas que buscaban a Dios, que intentaban vivir de acuerdo con su voluntad y que transmitían a sus hijos la importancia de permanecer en relación con Él. La descendencia de Caín se desarrolló de manera diferente. Fueron personas que avanzaron en habilidades humanas, en construcción, en arte, en metalurgia y en organización social. Sin embargo, también llevaron consigo una forma de vivir más enfocada en sí mismos que en Dios. Esto no significa que todos fueran malos, sino que la línea familiar mostraba una tendencia a vivir lejos de lo que Dios deseaba. Los descendientes de Set, en cambio, eran los que comenzaron a invocar con más frecuencia el nombre de Dios, los que enseñaban a sus hijos a orar, a reconocerlo, a buscarlo. Con el paso de muchas generaciones, lo que comenzó en Caín, la envidia, la violencia, el enojo sin controlar, empezó a repetirse entre las personas. Aumentó la maldad en el mundo. Las relaciones se deterioraban. La rivalidad se hacía común. La violencia se volvía parte de la vida cotidiana. Las familias comenzaban a vivir más desde el orgullo que desde la humildad. La humanidad se estaba alejando cada vez más de lo que Dios había deseado para ella al principio. Pero Abel, aunque había muerto, no fue olvidado. Su vida sigue siendo mencionada a lo largo de toda la historia bíblica como un ejemplo de alguien que ofreció a Dios con sinceridad. La Biblia más adelante dice que la fe de Abel habla incluso después de su muerte. Esto significa que el valor de su corazón quedó registrado como una enseñanza para todas las generaciones posteriores. La historia de Caín y Abel tiene un mensaje claro. Lo importante no es solo lo que hacemos ante Dios, sino la intención que tenemos al hacerlo. Podemos dar algo, podemos servir, podemos ayudar, podemos trabajar,
Pero si nuestra motivación está basada en la obligación, en la apariencia, en la comparación o en la búsqueda de aprobación, estamos construyendo sobre una base frágil. En cambio, cuando las acciones vienen de la sinceridad, del agradecimiento, del deseo genuino de honrar a Dios, ese tipo de vida permanece. También muestra que la envidia es peligrosa. La envidia no aparece de golpe, sino que crece poco a poco. Comienza con una comparación, luego se convierte en molestia, después en resentimiento, luego en amargura, y finalmente puede empujar a la persona a actuar de manera destructiva. Si Caín hubiera reconocido sus sentimientos y los hubiera trabajado, si hubiera pedido ayuda, si hubiera escuchado la advertencia que Dios le dio, la historia habría sido diferente. Pero él dejó que la envidia tomara el control, y el resultado fue la destrucción de su relación con su hermano y de su propia paz. Esta historia también deja una enseñanza sobre la responsabilidad que tenemos unos con otros. Cuando Caín respondió, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Estaba tratando de eludir su responsabilidad. Pero la verdad es que sí, somos responsables del bienestar de quienes nos rodean. Lo que hacemos afecta a otros. La vida no es solo individual. Somos parte de comunidades, familias, relaciones. Nuestra forma de ser influye en quienes caminan cerca de nosotros. Por último, la historia deja claro que aunque el pecado tiene consecuencias, Dios sigue ofreciendo oportunidad. Dios no destruyó a Caín. Incluso en medio del castigo, Dios mostró misericordia. Esto nos enseña que aunque una persona cometa errores graves, la historia no tiene por qué terminar ahí. Hay espacio para reconocer, para cambiar, para reparar lo que se pueda, para vivir de manera diferente a partir de ese momento. Caín quedó solo, pero su corazón no estaba en silencio. Dentro de él había un torbellino. Algo se había roto. La voz de Dios aún resonaba. ¿Dónde está tu hermano? Esa pregunta no solo era un juicio, era un recordatorio eterno de lo que había hecho. En ese momento, Caín entendió que no se puede matar a alguien sin, de alguna manera, matarse a uno mismo por dentro. Y desde entonces, empezó a caminar lejos de la tierra donde había nacido, lejos de su infancia, lejos del abrazo de su padre Adán y lejos de las lágrimas de su madre Eva. Se fue a una tierra llamada Nod, que significa tierra del vagabundeo, la tierra del que ya no tiene hogar en el corazón. Con el tiempo, Dios le dio la posibilidad de tener descendencia. Caín se casó y tuvo hijos. Construyó una ciudad y la llamó Enoc, en honor a su hijo. Esa ciudad fue la primera ciudad establecida por seres humanos. Allí empezó la organización social, la vida urbana, los oficios y los instrumentos. Pero aún así, aunque Caín fundara una ciudad, dentro de él seguía existiendo la marca de aquel vacío. Por eso, aunque la Biblia no describe cada detalle de su vida, sí nos deja claro esto. Caín vivió con la carga de lo que hizo, aunque Dios no abandonó su existencia. Dios lo protegió para que nadie lo matara, pero esa protección no era para premiarlo, sino para que viviera con la consecuencia, para que fuera una advertencia viviente de lo que la envidia y la ira pueden causar. Mientras tanto, Adán y Eva lloraban profundamente por la pérdida de Abel. Lloraron no solo porque habían perdido a un hijo, sino porque vieron cómo el pecado había entrado al corazón humano con tanta fuerza, hasta el punto de hacer que un hermano levantara la mano contra otro. Su dolor era grande, pero con el tiempo Dios les dio otro hijo, Set. Set nació para continuar la línea que mantendría vivo el propósito de Dios en la humanidad. Él creció con un corazón diferente. Set fue enseñado con más cuidado, más sabiduría, más reflexión. Y la Biblia dice que desde los días de Set, los hombres comenzaron nuevamente a invocar el nombre del Señor. Es decir,
El corazón humano empezó otra vez a buscar a Dios. Ahora, ¿qué pasó con Caín al final de su vida? Las Escrituras no detallan su muerte ni su último día, pero sí nos muestran algo profundo. Su historia no es contada para saber cómo terminó, sino para que entendamos lo que comenzó en él. Caín es el primer ser humano que permitió que la envidia gobernara su corazón. Él representa a todos los que alguna vez dijeron, ¿por qué él y no yo? Él es la advertencia viva de que cuando uno permite que el resentimiento tome fuerza, puede llegar a destruir lo que más debería cuidar. De Abel, aunque murió joven, la Biblia dice que su sangre habla. Habla porque representa la obediencia, la entrega sincera, la vida que agrada a Dios. Abel no necesitó vivir mucho para dejar un mensaje eterno. Lo importante no es cuánto vivimos, sino cómo vivimos y con qué intención ofrecemos nuestros actos a Dios. La verdadera adoración no se mide por lo que damos, sino por el corazón con el que lo hacemos. La envidia es capaz de destruir relaciones, familias y destinos enteros. Y cuando el pecado toca la puerta, no se le puede invitar a pasar. Hay que dominarlo. La decisión siempre es nuestra. Dios no nos obliga. Él nos advierte, nos llama, nos guía, pero somos nosotros quienes decidimos qué semilla regar, la del amor o la del resentimiento. Y así, la historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo, ni un cuento perdido en la memoria de los tiempos. Es un espejo que nos mira hoy, aquí, ahora, en medio de la vida moderna, cuando los celos, la comparación y la competencia siguen tocando las puertas del corazón humano. Es un llamado a mirarnos por dentro y preguntarnos, ¿qué estoy ofreciendo? ¿Mi mejor versión o mi resentimiento? Si elegimos el amor, la obediencia, la humildad, seremos como Abel, quizá silenciosos, quizá no siempre reconocidos, pero siempre agradables ante Dios. Si elegimos la envidia y la ira, corremos el riesgo de construir ciudades grandes, pero con el corazón vacío como Caín. Dios sigue preguntando, ¿dónde está tu hermano? Porque al final, todos somos responsables del amor que damos y del amor que negamos.